Y antes de empezar, pues me gustaría hacer una oración. Señor, muchas gracias por lo que tú haces por nosotros en todos los días, dándonos bendiciones que no merecemos, dándonos vida y que tenemos la posibilidad pues de tener muchas bendiciones que a veces se nos olvida. Tenemos un techo, tenemos comida, tenemos pues tenemos muchas cosas que tú nos das, que podemos simplemente con el aliento que tú nos das, y que aunque no tuviéramos muchas cosas de las que tú nos das, pues nos has dado tu regalo de la salvación a través de tu Hijo Jesús. Señor, pues te pido hoy que nos llenes de tu Espíritu para poder tener oídos que escuchen, y también te pido que me des sabiduría y que me des guía para dar este estudio y que podamos sacarle provecho, que podamos escuchar atentamente lo que tú nos dices a través de tu palabra y que llegue a nuestros corazones y a nuestra vida diaria. Te pido que bendigas a los que están conectados y a los que están también aquí presentes. Te pido que los bendigas y que los guardes y que los llenes de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos entonces a comenzar con esta plática, esta predicación que se titula El carácter de los falsos maestros. Y quiero recordar, estamos viendo el libro de Mateo, estamos en el capítulo 23, empezando el capítulo 23, y quiero retomar un poquito sobre lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas del libro de Mateo, en donde hemos visto cómo Jesús ya está en Jerusalén. Jesucristo ya está entrando para cumplir la misión y el propósito por el cual vino aquí a esta tierra, que es ser capturado por los principales de los judíos y que posteriormente fuera crucificado y posteriormente fuera, él resucitara, ¿no? Que ese es como el propósito por el cual Jesús vino. Esta muerte no es una muerte simplemente circunstancial o una muerte en donde todo se salió de control, sino que en verdad Jesús lo tenía muy claro y se los había dicho anteriormente a sus discípulos para que ellos tuvieran calma, tranquilidad y seguridad, aunque pues en el momento no lo estaban viendo, pero para nosotros que podemos ver ya esta historia, pues que nos da una seguridad de que Jesús tenía todo bajo control, a pesar de la muerte cruel en la que Él estuvo pues en la cruz. Estábamos viendo que Él entró siendo reconocido y alabado por todo el pueblo, estaban reconociéndolo como el rey de Israel, pero había también personas a las que pues no les estaba agradando, ¿no? Y estas personas pues eran los principales de los judíos, que eran los fariseos, los saduceos, todos aquellos grupos que estaban en esa época de religiosos, que ellos son los que estaban como principalmente atacándolo y constantemente buscando oportunidad para que dijera algo erróneo a Jesús. Es lo que ellos pretendían, aunque nunca lo lograron, pero ellos estaban buscando algo para poder justificar, tomarlo como prisionero y posteriormente también justificar para que pudieran matarlo, ¿no? Que esa era la intención y el propósito de estos saduceos y fariseos. Y vemos cómo pues constantemente está Jesús dando algunas enseñanzas, tanto a sus discípulos como a la gente que estaba alrededor. Y el día de hoy vamos a ver justamente se podría decir que es la última enseñanza o el último mensaje que Jesús da a la gente en general, ¿no? No a sus discípulos, porque todavía con sus discípulos habla, pero sí a la gente en general, que también ahí estaban sus discípulos, pero pues esto ya sería como su último mensaje, digamos, público, ¿no? Y vamos a leer justamente Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Y lo voy a leer yo para pues tener
para basarnos en el estudio, bueno, este es los pasajes en los que nos vamos a basar el día de hoy. Bueno, Mateo capítulo 23, versículo 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las atulaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces estamos viendo, aquí hay varias palabras que ahorita las vamos a retomar, pero estamos viendo esta última mensaje que Jesús les está dando, ¿no? Que es una palabra que lo podemos ubicar como advertencia, en donde les está diciendo a las multitudes, les está diciendo que tengan cuidado de aquellos falsos maestros, aquellos que escribas y fariseos, que son los religiosos de la época, que estaban buscando más otro tipo de cosas, que aquí los está describiendo, lo está describiendo Jesús en estos versículos, y que está advirtiéndolos a las personas para que no caigan en manos de aquellos lobos rapaces que se visten de ovejas, aquellos falsos cristos y aquellos falsos profetas, que bueno, pues yo creo que en la actualidad, y siempre ha sucedido, se han levantado falsos maestros, falsos profetas, pero ahorita ya es más accesible de poder encontrarlo, ¿no? Con toda esta posibilidad del internet, pues es muy fácil encontrarnos con un predicador, con otro predicador, sin saber exactamente quién es, ni qué está haciendo, sino que pues solamente pues está compartiendo algún mensaje que puede llegarnos también a confundir. Y esa es la advertencia. La advertencia es que también puede engañar a los hijos de Dios, aquellos falsos profetas y falsos maestros que pues tienen esta oportunidad que se la está como aprovechando el enemigo para poder engañar a aquellos escogidos. Y vamos a leer justamente Mateo capítulo 24, versículo 24. ¿Te gustaría leerlo? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces aquí está diciendo, si fuere posible, aún a los escogidos, o sea, pero está haciendo una advertencia a Jesús de que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y también dice que harán grandes señales y prodigios. Es algo que aquí pues tenemos que tomarlo como algo importante, porque lo está advirtiendo Jesús, y también lo está haciendo abiertamente con estas multitudes que estaban escuchando a Jesús. Y entonces vemos también a Jesús que previene a estos hombres, pero también podemos ver que los exhorta a no ser como ellos. Yo creo que esto también es una buena enseñanza. Yo le saco esta parte de no caer también en ser un falso maestro, un falso profeta, basándonos más en nuestros propios discernimientos y no buscando a Dios, que sea Él
el que nos vaya instruyendo, el que nos vaya enseñando, pero bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y vamos a leer también 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Aquí lo tengo. ¿Lo tienes ahí? Si quieres, lo puedes leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Apostatarán, de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y demandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Exactamente. Dios, Jesucristo, vino para liberarnos del pecado. Él vino para darnos libertad. Esta libertad que no teníamos por causa del pecado. El pecado es el que nos esclavizaba, es el que nos sujeta. De hecho, el pecado como tal esclaviza. Pero cuando Jesús viene y lo haces tu Salvador, o Él viene y te salva y tú lo permites y te rindes, Él te libera y te da libertad para hacer cosas como lo comentaba hace un momento Héctor, ¿no? Que nos dice Pablo, no todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo edifica. O sea, podemos hacer algo, pero no necesariamente es lo mejor. Pero aquí también nos está advirtiendo en este pasaje, pues que va a haber este tipo de comportamiento donde habrá personas que van a hacer que te abstengas de ciertas cosas, van a hacer que te quieras comportar de una u otra forma, pero buscando principalmente la parte de la religiosidad, ¿no? Donde en vez de buscar la libertad en Cristo, buscas solamente cumplir con una serie de mandamientos, principios que a veces luego ni siquiera están dentro de la Biblia. Esto que menciona en el versículo 3 de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Jesús no está diciendo y no dijo que no se casaran, ¿no? Pablo mismo está diciendo que él lo menciona, que es con los estudios que han estado viendo las señoras, ¿no? En donde menciona que es mejor que se casen si eso lo está llevando a pecar, ¿no? El estar pues bajo la tentación, pues por muchas cosas, ¿no? Entonces, vemos que este tipo de advertencias que Jesús nos está dando, pues son muy precisas, en donde nos advierten de qué va a suceder y de qué va a pasar, y se los está diciendo también a estas personas y a estas multitudes que estamos viendo. Jesús nos da una palabra final de advertencia, pero también dándoles una oportunidad. No nada más es como pues advirtiéndoles, sino también dándoles la oportunidad de que pues que no sean así, ¿no? Que se arrepientan. Y entonces vamos a analizar ya detalladamente el pasaje que estamos viendo del versículo 1 al versículo 7 de Mateo 23. Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 1 al 12. Aquí lo tengo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las adulaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces vamos a ver que este último mensaje, como les mencionaba, Jesús está advirtiendo sobre estos
personas, estos personajes, y también está advirtiendo y previniendo a nosotros que no seamos como ellos. Y nos da una serie de descripciones de lo que serían como falsos profetas, falsos maestros en este caso, y nos da una serie pues de puntos que los vamos a ir viendo. Y el número 1 es la ausencia de autoridad, ¿no? Vemos que Jesús está ocupando específicamente como ejemplo a los escribas y los fariseos. Hay que tomar en cuenta que los fariseos pues eran personas en verdad que se entregaban completamente a su disciplina de estudiar y de prepararse para conocer las Escrituras. Sin embargo, no tenían y no vivían lo que estaban predicando. Y no nada más eso, sino que estaban buscando solamente aquellos comportamientos visibles hacia el exterior, aquellas cosas que la gente identificara, pues que identificara visualmente, vamos a llamarlo así, y que la gente le dijera, no, ellos son muy espirituales. Y vemos tanto a los fariseos como a los escribas, que los escribas eran aquellos que pues se preparaban para tanto transcribir las escrituras, porque acordémonos que pues, en esta época no había libros como tal, sino que pues, las copias eran escritos a mano, básicamente, y que ellos posteriormente se volvían como como los estudiosos, las autoridades, ¿no? Los que interpretaban la ley, los que decían, esto dicen las Escrituras, somos nosotros los más preparados, capaces. Por eso va directamente Jesús mencionando a estos dos tipos o de personajes que están mencionando, pero nosotros lo podemos englobar no nada más a escribas y fariseos, sino en nuestros tiempos a todos aquellos religiosos que también se preparan, que también estudian mucho, que también tienen conocimiento sobre la palabra de Dios, pero que simplemente no están siguiendo a Dios, ¿no? Que no están en verdad llenos de Dios, sino que solamente están siguiendo una religión. Entonces vamos empezando con el primer punto, que es la ausencia de autoridad. Aquí es una de las cosas que podemos ver, que ellos tenían una posición ante las personas. Pero cuando llega Jesucristo y habla al pueblo y habla a la gente se maravillaba y los escuchaba, más bien escuchaban a Jesús, veían que Él tenía poder para hacer muchas cosas, pero también para impactar en la forma en la que se dirigía a ellos. Sin embargo, aquí hablamos de una ausencia de autoridad en la que ellos pues no tenían autoridad más allá de la que ellos mismos se ponían, ¿no? O sea, la autoridad que ellos estaban basándose era en lo que ellos establecían como sus criterios para poder ser un escriba, para poder ser un principal, un sacerdote, alguien que fuera de los principales dentro de este grupo de religiosos. Entonces vemos que ellos tenían una autoridad, pero Dios no se las había dado. Y vamos a leer Mateo 23, el versículo 2, pero solamente el apartado B. Lo puedes leer, ya que lo tienes ahí, Héctor, por favor. ¿Sería desde se sientan los escribas y los fariseos? Ajá. Se sientan los escribas y los fariseos. Bueno, es lo que mencioné justamente. Entonces vamos a ver también de una vez el otro, que es, yo agregué un versículo, que es Jeremías 14, 13, 14. ¿Lo puedes leer? Aquí ya lo tengo. Jeremías 14, 13, 14. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa. Adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces vemos que esto se lo dice, esto es del Antiguo Testamento, se lo está diciendo a Jeremías sobre aquellos que dicen como en el versículo 14, ¿no? Les pongo un poco el contexto, que es algo de lo que estaba hablándoles hace unos momentos,
sobre que a Jeremías se le estaba dando la indicación de que él predicara las cosas terribles que le iba a pasar a Israel por no haber obedecido y porque no se estaban arrepintiendo. Sin embargo, pues había a algunos profetas, que se hacían ellos llamar profetas, que decían que no, que todo estaba muy bien, que iba a haber paz, que no iba a haber ningún problema de lo que le estaba diciendo Jeremías. Y entonces Dios pues le está diciendo, ¿no? Claramente en el versículo 14, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan, ¿no? Y yo quiero ver yo quiero puntualizar también esto de los mensajes que muchas veces se pueden escuchar, que son mensajes que pueden ser como populares, ¿no? O sea, como agradables. Es muy bonito decir, pues solamente vamos a hablar de que Dios te da abundancia y nos habla del amor de Dios, pero no hablamos del pecado, pero no se habla de la santidad, pero no se habla completamente del sacrificio que Jesús primeramente hizo y también el sacrificio que Dios te está pidiendo, que es básicamente que le entregues tu vida, ¿no? Que le entregues tu vida a Cristo, a Dios. Pero pues hay mensajes que pueden ser más agradables, ¿no? Aquellos mensajes que solamente es, pues me va a ir muy bien, va a ser algo que si yo le pido a Dios solamente me va a complacer con todos mis caprichos. Y no es así, o sea, Dios nos habla a través de su Biblia, nos va guiando a través de su palabra y así como con Jeremías, en la época de Jeremías, pues también hay profetas que dicen completamente lo contrario, ¿no? Que ni siquiera abren las escrituras o ocupan solamente un fragmento de ellas para, pues para seguir ellos atrayendo, ¿no? a seguir con su propio mensaje, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses? Bueno, pues ahorita vamos a ver lo que nos habla de los fariseos, ¿no? Vamos entonces también a ver el versículo de Mateo 7:29, donde vemos que Jesús sí tenía autoridad y vamos a ver quién es el que le da autoridad. Y puedes leerlo, Armando, por favor. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo, que este versículo les voy a compartir que está hasta abajo. ¿Puedes leer Juan 7:16 al 18, por favor? Juan, ¿cuál dijera? Capítulo 7, versículo 16 al 18. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado, él podría haber dicho, pues yo soy el que viene a decirles estas cosas por propia cuenta. No, él está reconociendo la autoridad en la que se está basando, que es igual Dios Padre, pero que él mismo no está buscando esta vanagloria, no está buscando, hey, escúchenme a mí y síganme a mí, yo soy el que hace y dice esto. En verdad está dándole el poder, el reconocimiento a Dios. Él está buscando también glorificarlo a Él y dándole el crédito a Él, ¿no? Es esta cuestión en donde vemos entonces que las palabras y la autoridad que tenía Jesús eran de Dios mismo, ¿no? Entonces vamos a ver el otro punto en donde vemos justamente que hay una ausencia de autoridad porque pues estos hombres pues simplemente era un grupo de estudiosos pero que seguían pues su religión y entre ellos pues estaban reconociendo, ¿no? Y alabando y estaban diciendo, no, pues tú eres rabí, eres maestro, entonces el otro va y decía, sí, tú también, y los dos estaban alabando mutuamente, ¿no? Pero vamos a ver que también había una ausencia de integridad por parte de estas personas. Vamos a ver Mateo
capítulo 23, versículo 3. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, aquí hay una cosa que recordemos, ¿no? El propósito también de este estudio es advertencia para ver justamente un falso maestro, pero también para que nosotros no caigamos en lo mismo. Estaba diciéndoles Jesús en ese momento, pues que hagan sí lo que les están mandando, pero no lo que hacen, porque ellos no estaban cumpliendo con estos mismos encomiendas, ¿no? O sea, yo te digo, no, pues es que está mal que te vayas de borracho todos los fines de semana porque lo único que estás expuesto es a pecado, no lo sé, muchas cosas que pueden ser solamente una invitación. Pero ellos lo hacían, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Que alguien más lo haga, que te lo diga, oye, no hagas esto, pero yo sí lo hago, ¿no? Entonces es una inconsistencia, una incongruencia, y aunque sí, yo creo que todos pecamos, sin embargo, pues sí, no puede ser una inconsistencia de que digas una cosa que el otro lo haga y tú mismo lo haces, ¿no? Entonces, solamente esto es posible gracias al Espíritu Santo. No es posible por nuestras propias fuerzas, porque siempre va a ser una cuestión en donde por querer cuidar todo eso, pues vas a estar buscando o llegar al punto también de vanagloriarte, ¿no? Pensando que tú eres muy espiritual, sin embargo, el único que te da el poder para vivir una vida en Cristo es el Espíritu Santo. Vamos a leer también este versículo que les puse, en donde Dios nos habla de unos versículos sobre la integridad, de que hay que guardar integridad, de que hay que seguir integridad en nuestra vida. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Tengo yo Biblia de una vez? Si quieres, adelante. 1 Por Timoteo 4. la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia... 4.2. 1 Timoteo, perdón. Sí. Dije Corintios, ¿va? 1 Timoteo 4, 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Exacto. Había en estos personajes, escribas y fariseos, pues una cuestión de hipocresía, en donde aparentemente eran muy espirituales, religiosos externamente, pero por dentro pues simplemente estaban siendo hipócritas. Y no nada más eso, sino que también ya se ha vuelto algo como normal. Era como una insensibilidad ante esa situación, ¿no? Era como, pues, yo soy muy espiritual y yo no voy a reconocer que estoy mal, ¿no? De hecho, no reconocieron muchos de ellos en esos momentos, pues, que estaban, pues, de todas las cosas que les decía Jesús, ¿no? Algunos sí lo reconocían, otros decían, no, este está loco, él está en lo incorrecto, ¿no? Hay una insensibilidad total porque su corazón no ha cambiado. Ahí cuando dice cauterizado es justamente como si estuviera ahí cubierto por como una costra gigante que no te permita que no te permita que las palabras de Dios te cambien, ¿no? Que te constriñan, que te cambien, que te hagan que te arrepientas de tus pecados. Hace rato estaba comentando Héctor justamente que cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando lees la Biblia y ves sobre los pecados y sabes del pecado, ahora sí lo sientes. Justamente ese es el cambio, ¿no? Alguien que simplemente no conoce a Jesús, que no lo ha hecho su Señor y Salvador, simplemente está con una piedra en su corazón, como una piedra donde su corazón está cubierto y ni siquiera siente arrepentimiento, ¿no? Simplemente lo ve como algo completamente normal. También vamos a ver estos dos versículos. Bueno, es Tito 2, 7. Por favor, puedes leerlo, Armando. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Exacto, aquí, o sea, no está diciendo que te lo tomes a la ligera, sino que en verdad busques la integridad. Como les decía, solamente el Espíritu Santo puede que te lleve a mantener integridad,
si lo haces por tus propias fuerzas, pues puede que falles porque estás confiando en ti y no en el poder de Dios. Entonces, pero sí es importante, ¿no? Esto a Tito se lo está diciendo Pablo, que es importante que tenga integridad en su vida. Y también vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esto lo está diciendo justamente Pablo, ¿no? Él es un ejemplo de cómo vemos la cuestión de la integridad. Él está, pues él se entregó, él reconoció también que era un pecador que estaba persiguiendo a los propios cristianos, pero su conducta completamente cambia, ¿no? Al momento de él de volverse cristiano, pues él cambia y su actitud también cambia. Y él es el que da, de hecho, esta instrucción también a Tito, ¿no? Y a Timoteo. Entonces vemos estos dos puntos que son como características de estos falsos maestros. Vamos a ver el tercer punto, que es la ausencia de compasión. Vamos a leer Mateo 23, versículo 4. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Sí. Que es el pasaje que estamos viendo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Exacto. O sea, no pueden, aquí lo está confrontando duramente Jesús, porque está evidenciando que, pues sí, dice, no, tú tienes que hacer esto, pero yo no lo voy a hacer, ¿no? Porque yo ya soy muy avanzado, soy muy erudito, yo soy una eminencia y yo no necesito de arrepentimiento, yo no necesito de buscar a Dios, porque yo ya soy muy espiritual. Y no, o sea, en verdad hay que, pues sí, es una cuestión de que la compasión Jesús mismo la muestra constantemente en todo lo que vemos de los evangelios, y no nada más lo vemos en Jesús, sino también lo vemos en casos como Pablo, como, o sea, los diferentes cristianos que han habido, los vemos como como la misericordia, como la compasión, pues está presente, y justamente vamos a ver unos ejemplos, como es Mateo capítulo 12, versículo 7 y 8. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Este es un ejemplo muy claro de este comportamiento religioso por parte de los fariseos, en donde estaban queriendo guardar escrupulosamente este día de reposo, y ellos decían, no, esto no tienes que hacer nada. Y veían los milagros que Jesús hacía, sanando gente, alimentando a personas, haciendo milagros impresionantes que nunca los hubieran visto, pero que ellos simplemente decían, no, es que aunque sean milagros, no deben de hacerlo porque en este día no se debe de hacer nada, ¿no? O sea, es día de reposo. Es algo que dices, ¿dónde te cabe, no? O sea, estás viendo las maravillas que Dios está haciendo y aún así prefieres tú esta cuestión legalista de querer a fuerza que sean así las cosas, ¿no? Entonces, es importante pues verlo, identificarlo, ¿no? Ellos no conocían la palabra amor o compasión, pero Jesús sí lo llevaba a cabo. Él lo veía y constantemente estaba llevando las dolencias, llevando las cargas de las personas, cargas pesadas e imposibles de llevar, y que lo único que hacían en este caso los fariseos y los escribas y los saduceos era que, pues en vez de que se sintieran, es como el pasaje donde está un ciego, que era ciego de nacimiento, que le da la vista y que lo están cuestionando, en vez de que se maravillen y que digan, pues Dios está haciendo milagros. No, dicen, ¿por qué? ¿Quién te curó, no? Dime quién fue, y todo, o sea, lo están cuestionando, en vez de pues ver estas maravillas de Dios, simplemente estaban queriendo pues meterles como esta serie de conductas religiosas. Otro caso es cuando les manda o le cuestionan a Jesús de por qué sus discípulos no se lavaban mucho las manos, ¿no? Preocupándose más justamente por esa tradición que ellos tenían,
a pues que estuvieran siguiendo las enseñanzas de Cristo, a que también pudieran ellos alimentarse, ¿no? Entonces, este tipo de punto o de identificador, podemos llamarlo también, de la ausencia de compasión, es una muestra de un falso maestro que solamente hace que quieras cargar pues con culpa y remordimiento, y que los mismos maestros no lo llevan. Jesús, como lo vemos, como lo vimos en este pasaje, pues vemos que él sí llevaba las cargas. Y vamos a ver el otro versículo, el de Mateo capítulo 9, versículo 36 al 39. ¿Lo puedes leer? ¿Quién lo tiene? Yo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús estaba preocupado, en verdad estaba interesado en todas aquellas multitudes. La mies es como este campo que está listo para ser cosechado. Es una, o sea, está ocupando este ejemplo de los obreros. Ajá, que ya nada más es momento de cosechar, ya está todo listo para que puedan pues cosechar el fruto, ¿no? Pero dice, él estaba preocupado, él estaba en verdad viendo la oportunidad que había de muchas personas necesitadas, y pues le estaba rogándole, pues bueno, estaba también pidiéndole a Dios, ¿no? Y también le está expresando a los demás, pues que se preocuparan y que también tuvieran compasión por aquellas personas. Y es lo que nos pide también a nosotros, que nosotros veamos a nuestro alrededor, con nuestros vecinos, con nuestros colaboradores del trabajo, con nuestra familia, y que vayamos y les compartamos sobre lo que Dios ya ha hecho pues en nuestra vida, y que lo ha hecho con muchas otras personas, ¿no? También vamos a ver este último versículo, que es Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús se preocupa justamente por las cosas que nosotros traemos. Él es una muestra clara de cuál es pues a quién hay que seguir, ¿no? Él es un ejemplo claro, porque Él carga con estas cargas que nosotros estamos teniendo, y Él, pues debemos de seguir su ejemplo, ¿no? No como un falso maestro, ¿no? Vamos a ver el siguiente punto, que es la ausencia de espiritualidad. Y nada más vamos a poner ahorita los versículos. Mateo 23:5. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor? ¿Qué es el pasaje que estamos viendo? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ellos estaban buscando la fama, el reconocimiento. Ellos no estaban buscando en verdad tener una vida espiritual, sino estaban buscando a través de su comportamiento religioso la admiración de los demás, la admiración de los hombres, la admiración entre ellos mismos. Vamos a ver Juan capítulo 5, versículo también 44. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Muchas veces el hecho, y lo podemos ver tanto con Jesús, que él reconocía a Dios y estaba haciendo milagros y recibía persecución. Lo vemos también con Pablo, como él, estando pues predicando por todos lados y dando las buenas nuevas, pues recibía persecución, lo apedreaban, lo metían a la cárcel, estaba en verdad sufriendo persecución. En vez de fama, de buena fama, pues lo tenían como pues sí, como un rebelde, como un loco. O sea, tenía en verdad, muchos lo tenían en una mala concepción a Pablo, y no nada más a él, sino a todos los cristianos que han entregado su vida al servicio de Dios. Entonces, las acciones exteriores para impresionar a gente, pues no tienen en verdad valor en la vida espiritual.
lo único que reflejan es que no hay nada en el corazón, que no hay nada dentro. Vamos a ver Mateo también, capítulo 6, versículo 1 y el 5. Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y el 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí nos muestra dos tipos de comportamientos, ¿no? Donde Jesús está diciendo claramente, ¿no? Que no lo hagas para ser visto, para que la gente te reconozca de qué tan una buena persona eres, de qué tan espiritual eres, de qué tan, pues sí, de que te vean como con buenos ojos los demás. Lo que está diciendo Jesús es que busques primeramente la gloria de Dios, que hagas las cosas no para que los demás hombres sean vistos, sino para que primeramente Dios sea visto. Y muchas veces también se puede caer en esto, ¿no? En la cuestión de hacer cosas y acciones exteriores para impresionar a la gente y para que pues tú mismo te pongas la estrellita y digas, sí, soy una buena persona. Lo que está diciendo es que no no caigamos como estos escribas y fariseos que solamente buscaban la exaltación por parte de los demás y que pues a través de su atuendo, a través de su comportamiento, a través de su forma de actuar, pues lo único que reflejaban era orgullo y sentirse superiores sobre los demás en lugar de tener una postura de humildad, ¿no?, ante los demás. Ese es otro de los puntos. Y ahora vamos a ver el 2, 4, 6, el inciso E. La ausencia de humildad, justamente que estábamos hablando. Puedes leer, ¿tienes, Miriam? Sí. Mateo 23, 6 y 7. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Espérame. Por ejemplo, esta palabra de rabí, rabí, ¿no? Es una palabra que es maestro justamente, y dice que buscan esta cuestión de que los demás lo llamen, oh sí, tú eres el maestro, tú eres el mero mero, tú eres el líder. Pues no está el propósito de compartir el evangelio, de enseñarle a otro, no es para las posiciones ni los títulos que se te puedan dar, ¿no? Sino es simplemente algo que Dios te está encomendando y es un privilegio. O como lo decía Pablo, que es puesta necesidad. Él decía que era necesario que él predicara el evangelio. Y así debemos de verlo, como una necesidad por las cosas que ya Dios ha hecho por nosotros. Sin eso simplemente no tendría sentido nuestra vida, ¿no? El que tengamos y compartamos de lo que hay en nuestro corazón, que es Cristo. Vamos a ver entonces el versículo también de Romanos 12, versículo 11 al 16, por favor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, y este pasaje es un poco largo, yo creo, pero, o sea, tiene un propósito también, porque está diciendo, sí, ok, tienes que pues ser diligente, no ser perezoso, o sea, sirve al Señor, gózate en la esperanza, también sufre en la tribulación, ora. O sea, hay cosas que cuando una persona que está falsamente siguiendo a Dios por una posición, en este caso como lo que
estos fariseos estaban haciendo, pues lo que buscan es la comodidad, el decir, sí, pues yo soy el mejor, o autopercibirse bien. Pero aquí vemos que está también diciendo Pablo, el autor del libro de Romanos, pues que también hay cosas en las que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, también dice, sufre en los momentos de tribulación, no te vayas y huyas porque simplemente ya no recibiste los aplausos de alguien y ya como nadie te validó ni te dijo que eras muy buen cristiano, pues ya mejor me rindo, ¿no? Y ya mejor no lo hago o busco a alguien que me diga que soy muy bueno. No, o sea, sufre en los momentos de las pruebas y entrégale tus cargas a Cristo, ¿no? Y depende más de Cristo que de tus propias, de tu propia autopercepción, de tus propias ideas, de lo que tú tienes sobre Dios, ¿no? O sea, entrégate completamente a Cristo. Y en el versículo 16 está diciendo, no sean altivos, sino que te asocies con los humildes y que tampoco seas sabio en tu propia opinión, ¿no? No hay que ser sabios en nuestra propia opinión, sino ponerlo siempre a la luz de la Biblia, no solamente con nuestros propios discernimientos, sino que en verdad que a través de la Biblia podamos nosotros encontrar la sabiduría y no solamente por nuestras propias ideas. Y entonces esos son los elementos las descripciones de un falso maestro. Y rápidamente nada más vamos a ver 2 puntos de lo que podríamos decir, que aunque de hecho ya lo vimos por los puntos contrastantes, ¿no? Aunque está mencionado aquí los puntos de las descripciones del falso maestro, también vemos la contraparte, ¿no? Lo que Jesús estaba mostrando, lo que Jesús estaba enseñando, lo que Dios está mostrándonos a través de su propio ejemplo, ¿no? No sé si leímos Mateo 5:3, creo que no. ¿Puedes leerlo, Héctor, por favor? Sí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es lo que les comentaba, ¿no? Es depender completamente de Cristo, reconocer que nosotros estamos más necesitados de Dios que en verdad Dios que necesita de nosotros, ¿no? Dios necesita de nosotros necesitamos más de Dios, esa es la realidad. Y a veces el pensar que uno en una posición de maestro, puedes pensar, no, pues es que yo estoy enseñando las cosas de Dios y no, pues casi yo ya me sé todas las de Dios, ¿no? Y no, o sea, nosotros necesitamos de Dios, es nuestro sustento diario lo que necesitamos de Él. Su palabra está ahí para nosotros alimentarnos constantemente, diariamente. Y bueno, pues todas las cosas que también están ahí, pues llevarlas a cabo, ¿no? Aplicarlas, no solamente ser oidores olvidadizos, sino en verdad hacer lo que está en su palabra. Que bueno, pues es como les mencionaba, solamente a través de Cristo es como lo podemos hacer. Si no, pues la realidad es que no. Entonces vamos a ver ya los últimos pasajes donde vemos esta descripción del verdadero maestro, ¿no? Así lo mencionamos. Puedes leer quién tiene ahorita. Mateo 23, 8 al 12, que ese no está ahí en la hojita, pero es la siguiente. 8 al 12. Ajá. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces quiero puntualizar en estos pasajes de lo que está diciendo Cristo, ¿no? Solamente uno es el maestro, es el Cristo. Él es nuestro maestro, deberíamos de hacerlo nosotros el primer ejemplo a seguir, que sería Cristo. Gracias a Él, pues tenemos la oportunidad, porque Él se hizo hombre justamente para nosotros tener un modelo que podamos nosotros seguir, que tal vez no vamos a llegarle ni a los talones, pero que tenemos ese modelo como una guía para ser un poco más como Él. Y en vez de estar buscando
los títulos de ser un maestro, de ser un pastor o de ser lo que tú quieras llamarle, ¿no? Un líder, en vez de buscar ese título, pues ve a buscar al maestro, ¿no? ¿Quién es el maestro? Cristo. Verdadero maestro, en el caso del que enseña, no busca su propia gloria, sino busca la gloria de Dios. Y ningún líder espiritual es superior a ninguno de los que aquí los menciona Jesús, como los hermanos. Todos somos hermanos y pues de hecho nos pone ejemplos de cómo debemos de nosotros comportarnos, que es el segundo punto, ¿no? El de aceptar, el servir a otros. Pero antes de pasar a ese punto, vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3, 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este es un ejemplo, o otro ejemplo que vemos, Pablo, de cómo él, siendo, aparte, es algo de lo que comentaba en esta semana con alguien que estábamos tomando un discipulado, perdón, en donde le comentaba esta cuestión de Pablo, cómo siendo él preparado, él se preparó como un fariseo, como un estudioso, un erudito, y él se fue con los que menos conocían posiblemente sobre las escrituras, ¿no? Que eran los gentiles. Él dice también que todo lo que sus títulos que tienen, él los desecha, ¿no? Si es necesario. No es que no les son por basura todos estos reconocimientos que pudo haber tenido él por sus propios conocimientos y sus títulos que pueda llegar a tener de forma académica, llamándolo así. Él se entrega completamente a ellos y él está aquí mostrando, ¿no? Su conducta, su actitud al estar con cualquiera que se encontraba en las diferentes ciudades a las que él iba, ¿no? Había ciudades pues adineradas y había ciudades bastante pobres, en donde no importaba qué características o qué tipo de personas estuvieran, él predicaba a todos los que escucharan, ¿no? También, pero él le predicaba a todos, pero pues se quedaba también y buscaba enseñarles justamente a todos aquellos que estuvieran dispuestos a ser enseñados. Entonces, este es un ejemplo de una persona de un cristiano, que pues Pablo, que no busca el reconocimiento de que se le diga yo soy el más importante o yo era el más preparado de todos ustedes, ¿no? Siendo que justo si en preparación de las escrituras, pues él tenía sus propias credenciales, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo también a seguir, pero bueno, como vimos, solo hay un Padre y solo hay un Maestro, que es Cristo y Dios Padre, ¿no? Entonces vamos a ver el segundo punto de cómo ver a un maestro que es el que sirve, ¿no? Vamos a leer solamente Mateo 23, 11. ¿Quién tiene el micrófono? El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Exacto, o sea, está aquí diciéndonos claramente, pues que si quieres tú ser alguien, digamos, en el sentido de ser bajo los ojos de Dios alguien que guíe, enseñe, pues enseña lo que mismo Jesucristo hizo, ¿no? Que es servir a los demás. Jesús estaba constantemente, y es lo que hemos visto en todo este libro de Mateo, constantemente día y noche estaba trabajando para sanar, para enseñar, para exhortar. Muchas cosas hizo en ese tiempo que él estaba. Y bueno, pues es un ejemplo que deberíamos de seguir. Yo tengo que seguir, la verdad, también tendría que seguir eso, el que no nos cansemos de seguir a Jesús y de compartir su palabra, ¿no? De anunciar el reino. Jesús sabía también la importancia de esto, de servir a los demás. Y vamos a ver un ejemplo en Mateo 20, versículos 26 al 28. Sí, 26 y 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, digo, aunque suena un poco que digamos que pareciera obvio, pero pues no lo es, ¿no? O sea, y es algo que tenemos que tener muy presente, que Jesús vino a entregar su propia vida, no nada más con respecto a dar su vida de que lo sacrificaran, sino también ocupó su tiempo, su energía, todo para estar a la disposición, al servicio de los demás. Y es lo que le está diciendo a sus discípulos: ustedes hagan lo mismo, ustedes vayan y entréguense a otros y hagan todas las cosas que yo les he dicho, ¿no? Y vamos a ver también este último versículo de que es Juan, capítulo 13, versículo 4 y 5. 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí Jesús está haciendo algo pues que hasta sus propios discípulos les impactó, ¿no? Que era lavarle los pies a sus discípulos. Pues sí, era algo que pues, se podría hasta considerar como de algo que dices, no cualquiera lo hace, o sea, lo hace el de menor categoría, o sea, desde una perspectiva, ¿no? Diciéndolo como alguien que no tiene mucho valor. Y Jesús está poniendo el ejemplo. Está diciendo, yo vengo a servirles y no importa si ven mal, si sienten que estoy siendo humillado. No, Él mismo se entrega y pone el ejemplo con sus propios discípulos, y también se los dice. Vamos a leer también esta parte de versículo 12 al 17. Si quieres, lo puedes leer también. Sí. ¿Mando? Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces aquí nos muestra claramente, y yo creo que cerramos con esta clara diferencia entre un maestro o un falso maestro que busca solamente su beneficio, su vanidad, su autoconcepto, que sea alabado, el que sea beneficiado por la posición en la que tiene, y el ejemplo que puso Jesús, que era disposición de entregar su vida por completo. La verdad es que, o sea, sí, es increíble pues pensar esto pues primeramente de Jesús, ¿no? Que haya hecho esto, y lo impactante, a mí me pareció muy impactante cuando lo leí por primera vez, esto que hizo él, y el ejemplo pues que ponía, ¿no? Que digo, me impactaba no tanto porque no veía que fuera capaz, sino porque digo, wow, ¿no? O sea, en verdad está completamente contrario a lo que el mundo te está diciendo. El mundo te dice, no, si tú eres el número uno, tú eres lo más importante, tú tienes que lograr tus objetivos, tus metas, tus éxitos, tú eres el number one, ¿no? Mientras que en el caso de Jesús está diciendo, ve y sirve, entrégate completamente a los otros, entrégate a los demás, ve y pues vive bajo la autoridad de Dios, vive en integridad, busca tu vida espiritual, sé humilde y sirve constantemente a Dios. Simplemente eso es lo que se ve expresado en la vida de Cristo, en la vida también de sus discípulos, en donde se entregaban a los demás sin recibir muchas veces algo a cambio, a veces persecución, rechazo, pero ellos se entregaban. Y si tú eres cristiano, pues debes de testificar de Cristo con estas verdades características para que la gente vea pues justamente a Cristo en ti. Y si tú todavía no eres cristiano y estás buscando,
estás buscando la verdad, observa con atención a aquel que te predica de Cristo para ver si es un falso maestro o alguien que te pueda enseñar como el ejemplo de Cristo, ¿no? Entonces, de todos modos, Cristo pues es el Señor y Salvador, y aunque hubiera malos maestros o falsos profetas, falsos maestros, de todos modos Cristo es sobre todos, y Él es el que va a guiarte si lo vas buscando, y te va poniendo en el camino personas que te puedan también apoyar en este mismo trayectoria que vas tomando, ¿no? Entonces Cristo te hará a ti un verdadero discípulo de Él, pero pues es necesario que lo busques, que lo encuentres, que quieras encontrarlo, porque Él te está buscando pues todos los días. Así que con esto voy a terminar con una oración para pues cerrar este estudio que vimos hoy. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra abierta, de poder aprender de ti a través de tus enseñanzas. Señor, te damos gracias porque también has puesto a siervos que han entregado su vida para seguir predicando el Evangelio, para seguir predicando que tú has hecho maravillas en este mundo, y que has hecho maravillas en muchas personas, que nos has dado el regalo de la vida eterna, que nos has dado el regalo del Espíritu Santo, y que también has hecho cambios extraordinarios en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque tu palabra no ha muerto, está más viva que nunca, aunque pues te pido que pueda ser más luz para que no vayamos confundiéndonos con diversas influencias que el mundo está poniendo, para que pues nos confundamos y no te sigamos a ti, sino que sigamos a personas en vez de seguirte a ti con todo nuestro corazón. Te doy gracias, Señor. Te pido que bendigas a los que están conectados, que los llenes de tu Espíritu, Señor, que ellos puedan estar más cerca de ti todos los días. Y también aquí los que estamos, Señor, te doy gracias por todo lo que nos permites, y que nos llenes de tu gozo, de tu gracia, y que sigamos siendo tus servidores, Señor, que nos das ese privilegio. Te lo pedimos, Señor, todo esto agradeciéndote primeramente, y todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.